Evangelio de hoy martes 3 de enero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 3 de enero, celebramos el Día del Santísimo Nombre de Jesús. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 29, al capítulo 3, versículo 6. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía
antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, ¿cómo amanecimos en esta nueva oportunidad? Tercer día de este año, una nueva oportunidad de vivir y de gozarnos en el Señor, disfrutando pues el don de la vida, el don de la gracia, el don de la paz, el don del amor, que todo lo recibimos por misericordia de Dios, no por merecimiento propio, sino por dádiva, por don de Dios. Y el amor de Dios es así, el amor de Dios no se merece. Nada podemos hacer para merecerlo. Nada que hagamos nos hará merecedores del amor de Dios. El amor de Dios se recibe. ¿Y quién lo recibe? El que abre su corazón. El que se dispone a la gracia, a la presencia de Dios. Entonces, hay que hacer eso. Disponer nuestro corazón. ¿Y quién mejor nos puede ayudar a disponer el corazón para recibir a Dios, para experimentar el amor de Dios, que la Virgen María, quien es el ejemplo a seguir en el sentido de quien recibió por primera vez el amor de Dios hecho persona, hecho carne, es la Virgen María. Ella es la primera. Y entonces pues ella nos puede ayudar a nosotros también a hacer eso, a preparar el corazón, a abrir el corazón, para recibir ese amor de Dios que viene a quedarse en nuestros corazones. Y hoy el Evangelio es un evangelio, es una frase poderosa, muy potente, con la que San Juan el Bautista presenta a Jesucristo. Dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Hijo de Dios. Al final del Evangelio dice: aquel sobre quien el que lo mandó a Juan le dijo, aquel sobre el que veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es el Cordero de Dios. Y Juan da testimonio y dice: yo doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa frase tan poderosa es tan poderosa porque el problema del mundo, que siempre, los siglos, desde el primer pecado de Adán y Eva, estaba ahí el gran problema: cómo liberarse del pecado. Y el pueblo de Dios, en toda su historia, siempre se la pasaba ofreciendo sacrificios por el pecado, pero no se quitaba el pecado por más sacrificios que se ofrecieran. El pecado seguía estando ahí. Y como acto simbólico se ofrecía cada año, se buscaba un cordero sin mancha, un corderito, y le ataban los pecados del pueblo al cordero y lo mandaban al desierto, y en el desierto moría el cordero con los pecados del pueblo atados, es decir, lo mandaban sin regreso. Y cuando Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues el pueblo sabía efectivamente que este es el verdadero Cordero que viene a quitar el pecado del mundo, no solamente a llevárselo simbólicamente, sino a quitar, a redimir, a purificar, a limpiar del pecado del mundo. Y esa es una verdadera noticia de salvación. Alguien que puede vencer el pecado, vencer el efecto del pecado y liberar el mundo, es decir, el corazón del hombre, a la humanidad entera del pecado, es una tremenda noticia, verdaderamente impactante. Ahora,
en la actualidad, ¿qué hacemos nosotros para que el Cordero de Dios nos quite el pecado? Pues necesitamos arrepentirnos en primer lugar, arrepentirnos de nuestros pecados y luego proponernos no volver a pecar y luego ir a confesar el pecado y luego cumplir la penitencia. Entonces, esos son los pasos, ¿verdad? Pero la gran verdad y la gran noticia de salvación es esta. Ahí está la posibilidad de salvarnos, de liberarnos, de salvarnos del pecado a través del Cordero, que es Cristo Jesús. Como se dice en cada misa, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el recordatorio de que hay posibilidad de salvarnos. Él es el Salvador, Jesucristo. Él nos libra del pecado y de los efectos del pecado, que es la muerte. El fruto del pecado es la muerte eterna en el infierno. Entonces, para no irnos al infierno, liberarnos del infierno e irnos al cielo, acudamos al Cordero en el sacramento de la confesión y luego acudamos a cubrirnos con su sangre por medio de la Eucaristía, de la comunión. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos feliciando, sigamos en gracia, sigamos al Cordero. Toda la gloria, honra, alabanza y honor sea para Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Me alegra compartir con ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.